Muy bien, vamos a continuar. Logaritmo natural. Logaritmo de n. N, para ese ejercicio, ¿cuánto sería? ¿Cuántos datos tenemos ahí? 12. 12, ¿verdad? Reemplazamos aquí logaritmo de 12. Ingresamos en la calculadora, regla de Sturges. ¿Cuánto le sale el resultado? Si ingresan en la calculadora, ¿cuánto le sale este resultado? 4.58. 4.58. Aquí la Sí. consideración siempre que deben tener ¿cuál es? Que deben dejar en números enteros. Regla de Sturges es igual a ¿cuánto? A 4 porque, no, a 5. Siempre mayor o igual a 5, ¿verdad? Aquí tenemos un Sí, 5, ¿verdad? Como es 5, sí. nos quedaría el número entero al inmediato superior, 5. ¿Y este 5 qué nos indica? El número Que son los números de clase. de clases, ¿verdad? El número de clases. Ahora, como ya tenemos 5, ese 5 ¿dónde lo ubicamos? Acá, ¿verdad? Tenemos En clase. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 clases. Muy bien. Como ya tenemos clase, ahora vamos a calcular el intervalo de clase. Para calcular el intervalo de clase, ¿qué debemos hacer? Amplitud, calcular la amplitud. Debemos calcular la amplitud. Y la amplitud es igual al rango dividido para el número de clases. El número de clases ya tenemos. Lo que no tenemos es el rango. Por lo tanto, vamos a calcular rango es igual al límite superior menos el límite inferior. Sale 184. ¿Dónde? Muy bien. ¿Cuál será el límite superior aquí? En esa serie de datos. La amplitud El sale 200. 8. 200. ¿Y el límite inferior? 16. 16. Muy bien. Reemplazamos en nuestra fórmula. Límite superior, rango, es igual al límite superior, que es 200, menos límite inferior, que es 16. Rango es igual a ¿cuánto? 184. 184. Con eso que ya tenemos, vamos a calcular la amplitud, donde la amplitud es igual al rango. El rango lo tenemos aquí, miren. Reemplazamos 184 dividido por el número de Con el clases. número de clases. ¿Cuántas clases teníamos? 5. 5, ¿verdad? Amplitud es igual a ¿cuánto? 36.8. 36.8. Y ese es el valor que vamos a trasladar hasta acá. Amplitud es igual a 36.8. Ese es el valor de la amplitud, ¿verdad? Este valor de la amplitud nos va a permitir construir nuestro intervalo de clase. Con el valor o el límite inferior, el valor más pequeño, que es 16, ¿verdad? 16 le vamos a sumar el valor de la amplitud. ¿Cuánto nos quedaría acá? 52.8. 52.8. 52.8 lo volvemos a bajar, 52.8, y le sumamos el valor de la amplitud. ¿Cuánto nos quedaría aquí sumándolo? 89.6. 89.6. A ese 89.6 lo volvemos a bajar, 89.6, y le vamos a sumar el valor de la amplitud, que es 36.8. ¿Cuánto nos quedaría? 126.4. 126.4.
A ese 126.4 lo volvemos a bajar, 126.4, y le volvemos a sumar el valor de la amplitud. ¿Cuánto nos quedaría? 163.2. 166. 63.2. 63.2. 163.2 lo volvemos a bajar y le sumamos el valor de la amplitud. ¿Cuánto nos queda? Sale 200. 200, ¿verdad? Y se repiten, miren. Límite inferior aquí, límite superior acá. Se repite. Una vez que ya tenemos construido el intervalo de clase, procedemos a contabilizar las frecuencias. Procedemos a contabilizar las frecuencias. Siempre y cuando no se pasen del valor del límite superior o que no sean igual a ese valor. El primero que vamos a buscar es que no se pasen de 52.8. ¿Entra por aquí este número? 24, sí, ¿verdad? Sí. 1, por acá, no. Por aquí, sí. Por acá, no. Por aquí, sí. Por aquí, sí. Por acá, sí. Por acá, sí. Quedarían 6. ¿Cuántos quedarían? 6. 6, ¿verdad? Luego, que no se pase de 89.6. Que no Ahí se hay pase 4. de 89.6. ¿Cuánto será? 1, 2, 3 y 4. 4. 4. ¿Cuánto ha sido aquí? 4. 4. Luego, que no se pase de 126. Tenemos 1. Y luego, 163, que no se pase de 163. ¿Cuántos hay? No hay. No hay, ¿verdad? No hay. No hay, 0. Y por último, que no se pase de 200. El 1. 1. 1, ¿verdad? Si sumamos el n es igual a 12. 12. Muy bien. Y para terminar, la frecuencia relativa, ¿cómo nos quedaría? 6 dividido 12. Dividido para 12. ¿Cuánto es? 6 dividido para 12. 0,5. 0.5. 0.5. Muy bien. La siguiente frecuencia relativa, 4 dividido 12. ¿Cuánto nos queda? 0.3. 0.33. 23. 0.33. Siguiente, 1 dividido 12. Esto es igual a 0.08. 0.083. 08. 08. 0.08. Ahí está, muy bien. 0 dividido 12, ¿cuánto nos queda? 0. 0. Y 1 dividido 12 era 0.08. 0.08. La suma de esto, n es igual a la suma 0.99. 0.99. 0.99. ¿Por qué no nos da? Porque por aquí aplicamos redondeo con los decimales, ¿no? Y ahí termina la tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué nos falta ahí? La gráfica. La gráfica. La recta, la gráfica. La recta, ¿verdad? Vamos a ver si nos da tiempo El histograma. para el histograma. No, ya no. Muy bien. Para el histograma, en el eje X, ¿qué va a ir? Los intervalos de clase. Los intervalos de clase. En el eje X siempre va a ir los intervalos de clase. Y en el Y, De frecuencia. la frecuencia, ¿verdad? ¿Cuáles son los intervalos de clase?
desde 16, vamos a anotar aquí. 16. 52.8. 16, el otro es 52 o 56.8. 56.8. De ahí va 52.8 es. 2.8, muy bien. El otro es... Muy bien, ya le borro, perdón. 52.8. De ahí viene 89.6. De ahí viene 126.4 126.4. y 163.2. Punto 2 y termina 200. 200. en 200, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la frecuencia más alta que tenemos ahí? La frecuencia más alta es 6, ¿no? 6. 6, ¿verdad? Entonces vamos a ubicar aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La primera frecuencia, ¿cuánto tiene? 6. 6. 6, ¿verdad? La primera frecuencia tiene 6. El segundo intervalo, ¿cuántas frecuencias tiene? 4. 4, ¿verdad? Tiene 4. El siguiente intervalo, 1. 1. El siguiente intervalo tenía 1, ¿verdad? Muy bien. El siguiente intervalo, ¿cuánto tiene? 0. 0. Y el último intervalo, 1. 1, ¿verdad? Muy bien. De esta forma queda el primer intervalo 6, el segundo intervalo 4, el tercero 1, 0 y 1. ¿Dónde se concentra la mayor cantidad de frecuencias? En el 6. primer intervalo de clase, ¿verdad? En el primer intervalo de clase. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Y es ahí como termina el ejercicio. Todo bien entendido. ¿Sí le entendieron? ¿Alguien se perdió de la clase? Sí, no. Si tienen alguna pregunta, si no, ahí quedamos la clase del día de hoy. ¿No? ¿No tienen ninguna pregunta? Nos vemos la siguiente clase. Una buena noche. Listo, dije Listo. buena noche. ¿Listo? Pasen bien. Buenas noches. Buenas noches.